Ocurre todos los primeros jueves de cada mes, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, hora de Quito. Y pues está especialmente diseñado para las personas del Ecuador. Sin embargo, estamos de toda Latinoamérica, lo cual me alegra enormemente. Y esta es la cuarta sesión de 6, nos queda la de noviembre y la de diciembre. Los invito a que visiten nuestra página de Facebook, El Sevier Latinoamérica, Latinoamérica Norte, para que allí vean la programación de eventos. Y hoy vamos a hablar sobre las métricas alternativas, sobre PlumX específicamente, qué significa esto y cuáles son los posibles usos. Hay mucho interés, o hemos encontrado muchísimo interés en la población de la región, en especial en el Ecuador, por conocer acerca de las métricas alternativas y específicamente qué tiene que ver Plum. Entonces, hoy nos vamos a tomar este tiempo para hablar al respecto. Como lo hice el mes pasado y espero seguir haciéndolo, vamos a hacer algún tipo de homenaje a parques, reservas naturales del Ecuador. Y esta es una imagen muy bonita de Pedro Césquely de las Islas Galápagos. Me pareció una fotografía espectacular de las Islas Galápagos, Parque Nacional Natural del Ecuador, que espero que podamos visitar todos en algún momento de nuestras vidas. Es un espectáculo natural que no nos podemos perder. Y no siendo más, pues iniciemos nuestra charla del día de hoy. La idea es conocer qué son, cuáles son, cómo se calculan las métricas alternativas que se encuentran en Scopus y en Digital Commons y sus posibles usos, que son dos de las plataformas en donde se encuentran calculadas. Bueno, y entonces para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca de las métricas alternativas. ¿Qué son las métricas alternativas específicamente? Y son un concepto básicamente son un concepto, y la idea es de medir de forma mucho más amplia la influencia del trabajo de una persona que se dedica a la investigación, a la academia específicamente. Complementa lo que se hace actualmente y se ha hecho tradicionalmente, que es medir las citas de los artículos o de las publicaciones científicas, y nos permite obtener medidas de otros tipos de artefactos que no son publicaciones científicas exclusivamente. También nos permiten ampliar la comprensión del trabajo académico, del trabajo de investigación. No podemos considerar que los resultados de investigación son única y exclusivamente las publicaciones científicas. Hay otros tipos de productos de investigación como libros, videos, y en este mundo digital pues tenemos otro tipo de cosas como blogs, etcétera, etcétera. Propiedad industrial, incluso noticias, impactos en políticas públicas, etcétera. Entonces, las métricas alternativas nos permiten ampliar ese panorama de investigación, eh, obteniendo datos acerca de otras tipologías de producto que podemos ver. Pero antes de hablar de las métricas específicamente, quiero que hagamos una separación entre lo que es medir y lo que es evaluar, que son dos procesos diferentes, y con respecto a la investigación tenemos eso en una confusión por lo que me he dado cuenta. Aunque para otros aspectos tenemos muy claro cuál es la medición y cuál es la evaluación, para la investigación al parecer es un poco más borroso. Yo pienso que tiene que ver con el desconocimiento de tantas métricas que han emergido recientemente. Hasta hace muy pocos años existían un par de métricas, y con esas funcionaba toda la evaluación de la investigación. Sin embargo, hoy tenemos pues muchísimas más que nos permiten mirar muchas más dimensiones, y que creo que son pues la causa por la cual estamos hoy aquí reunidos. Entonces, lo primero, pues el concepto de medición. Ahí está la definición de la Real Academia de la Lengua, pero es básicamente comparar algo que yo estoy midiendo contra el patrón de medida y saber cuántas veces está esa unidad de medida en eso que estoy midiendo. El ejemplo que tenemos aquí es uno de estos metros de costura que creo que todos lo hemos conocido
a nuestras mamás o nuestras abuelas, por lo menos eso espero, que yo creo que todos se imaginan ese metro en la casa de la abuela fácilmente. Y les quiero hacer una pregunta. Hay una condición que es la condición de obesidad, que es una condición clínica, es una condición médica. ¿Ustedes creen que se puede medir, se puede evaluar esa condición de obesidad únicamente pesando a una persona, obteniendo su valor de peso o de masa corporal? Y pueden contestarlo en el chat. ¿Ustedes creen que solamente con el peso puedo saber si una persona es obesa? Pues aquí Mauricio nos dice que no, Verónica que no, que no, que no, que no, que no, que no. No, no es suficiente. Bueno, pues eso lo tenemos, parece que lo tenemos claro. Y si lo hago solamente con la altura, si solamente tomo la altura para medir la obesidad de una persona, ¿es posible? Tampoco me dicen. Pero me están diciendo otra cosa que vamos a ir. No, tampoco. No, no, no. Categóricamente no. Y si lo hago solamente con la medida de la grasa corporal, ahí me dicen que el perímetro abdominal, que la cadera, que tampoco, que no es suficiente. Muy bien. Entonces, tenemos claro esto. Bueno, aquí es donde va a ser la analogía. La obesidad es una condición médica, es una condición clínica que requiere de un proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación, por ser médico o clínico, es un proceso de diagnóstico. Y ese proceso de diagnóstico está soportado por una serie de métricas con la que incluso se pueden construir indicadores. Entonces, veamos qué métricas podrían estar involucradas. El peso, la altura, el género, la grasa corporal, la edad en años. Sin embargo, cada una de ellas por separado no me permite generar ese proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación necesita ser dado por un experto. Incluso puedo construir indicadores más sofisticados combinando algunas de estas métricas para generar indicadores como el índice de masa corporal que algunos de ustedes mencionaban. Y con ese índice de masa corporal, ¿qué es lo que hago? Generar, además de eso, unas clases, unas clasificaciones. Y ya puedo empezar a clasificar a las personas en alguno de esos grupos. Pero, si voy a hacer la evaluación y miramos la Organización Mundial de la Salud, cómo la define, pues nos habla de un índice de masa corporal, que es algo de lo que ustedes ya habían mencionado en el chat, pero además de eso me hace también una observación con respecto a la condición de género, que hay una diferenciación con respecto a la condición de género y algunos podrían pensar que también la localización geográfica, la etnia o la edad pueden hacer que esta definición sea mucho más compleja que solamente aplicar un valor de índice de masa corporal. Y ese proceso lo realiza un experto, una persona que se llama médico en este caso, que hace una evaluación utilizando todas estas métricas y conocimiento adicional. Muy bien, entonces aquí vemos cómo las métricas per se, por sí mismas, solas, no son ni buenas ni malas, ni tienen nada que ver con un concepto de un proceso de evaluación. Los procesos de evaluación son más complejos y usualmente están hechos por personas que conocen del tema. Y entonces eso nos lleva a pensar, ¿para qué evalúo? ¿Por qué razón evalúo? ¿Por qué razón evaluamos en investigación? Pues bueno, para obtener criterios, por ejemplo, basados en evidencia, esto es muy importante, generar criterios basados en evidencia y no solamente en intuiciones. Para analizar un experimento, por ejemplo, o una situación de experimentación específica, saber si ese experimento está funcionando o no, o qué resultados me dio. También me sirve para medir el desempeño de ciertos procesos, de estrategias, de metas. Entonces yo genero algunas métricas y procesos de evaluación para saber cómo estoy llevando a cabo esos procesos. Es importante aquí tener en cuenta que los procesos de evaluación siempre son aproximaciones. Nunca vamos a poder llegar a la evaluación ideal y absoluta. Hay que entender que los procesos de evaluación tienen dificultades por las limitaciones que tenemos conceptuales y de otras índoles,
y lo que nos hace es entender que los procesos de evaluación son procesos continuos o deberían ser procesos continuos, que debemos estar evaluando periódicamente a los procesos de evaluación, debemos evaluarlos para saber si se deben actualizar o cambiar o modificar. También medimos para ver si mejoramos, para conocer esas mejoras o no mejoras que estamos teniendo en algún aspecto específico. Eso es importantísimo. También evaluamos para ver si las acciones realizadas están acorde a las metas que nos fijamos, ¿cierto? O para tener una retroalimentación y saber si lo que estamos haciendo o lo que hicimos es correcto o fue correcto, e incluso para algún tipo de promociones de personas o de retención o de vinculación de personas a un grupo definido. Entonces, por ejemplo, a los jugadores de fútbol profesional les realizan procesos de evaluación para saber si conviene o no contratarlos en equipos, pero también ocurre con el área de la ciencia y la tecnología. Y entonces vamos a hablar de Plum X. ¿Qué es Plum X? Plum X tiene este icono que se llama el Plum Print. Plum X es una empresa de métricas que pertenece al CEBIER, que mide la influencia de la investigación científica tanto con métricas tradicionales, como son las métricas de citación, como por métricas alternativas que están incorporadas en todas estas categorías. Ustedes van a encontrar Plum X siendo parte de diferentes plataformas. Voy a mencionar algunas de ellas solamente. En Science Direct ustedes van a encontrar métricas de Plum, en Scopus van a encontrar métricas de Plum, en Scival todavía no, pero ya van a venir. En Pure van a encontrar métricas de Plum, en Mendeley van a encontrar métricas de Plum, en Digital Commons van a encontrar métricas de Plum, en DSpace, los repositorios institucionales, algunos de los repositorios institucionales van a encontrar, podrían encontrar métricas de Plum, y en revistas manejadas por OJS también podrían incluir algún tipo de métrica de Plum. Bien. ¿Qué nos ofrece Plum? ¿Qué nos da Plum? Plum nos ofrece 5 categorías de métricas en esta visualización que se llama, como les decía, Plum Print. Y entonces el color verde, la métrica verde, nos habla del uso, que son clics, views, etc. Magenta nos habla de capturas, la amarilla nos habla de menciones, la cian nos habla de redes sociales y la naranja nos habla de citaciones. Vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste cada una de estas categorías. La categoría de uso, por ejemplo, nos mide clics, visitas, descargas, si hay existencia o no de libros. Las de capturas, por ejemplo, en bookmarks de favoritos, como digo, o favoritos guardados en gestores de referencia, como por ejemplo Mendeley. Menciones en espacios como Wikipedia o en blogs científicos. Redes sociales como Twitter, como Facebook, en donde nos puede colectar si hubo likes o hubo retuiteos, por ejemplo. Y las citaciones no solamente nos cuentan las citas en publicaciones revisadas por pares, ya de carácter final, sino también nos mira en citas en patentes, en protocolos clínicos, en citas en políticas públicas y citas en software que nos permiten tener una aproximación acerca del impacto de la investigación, qué impacto tecnológico, si estoy revisando las citaciones en patentes, o qué impacto en salud, si mi artículo fue citado por un protocolo clínico, por ejemplo. Bien. PlumX también cubre versiones de artículos diferentes, no solamente la versión final del artículo, sino también me contempla la posibilidad de medir, de tener métricas en artículos que todavía no han sido publicados, lo que llamamos un preprint. Entonces, también se encuentran
este tipo de publicaciones o en manuscritos, como ocurre con los artículos que están en Green Open Access, así como otras versiones que hay en el mundo editorial. Plum en este momento está midiendo más de 7.700 millones de entidades, de objetos, y esos objetos ¿en dónde están? En bases de datos, en repositorios como por ejemplo Airity, que es parecido a un Cielo pero chino, en Cielo, en los productos de Cielo Brasil y Cielo México por ahora, en Scopus y en Digital Commons. Captura esta información y le extrae métricas. Es importante que ustedes sepan que utiliza WordCat para colectar la información de libros electrónicos, como por ejemplo los que están en Amazon, Goodreads o Wikipedia, que hasta hace unos años, para los que no sabían, era imposible tener métricas de libros, solamente había métricas para publicaciones tipo artículo científico, y esto nos limitaba muchísimo a poder entender el verdadero impacto de la investigación con productos como por ejemplo libros y capítulos de libros, de los cuales pues ya saben ustedes que colectamos diferentes métricas. Y bien, entonces, ¿sobre qué tipos de objetos coleccionamos métricas? PlumX es una de varias plataformas que miden métricas alternativas. Seguramente ustedes han oído hablar de Altmetrics. Altmetrics es una plataforma que también colecta métricas alternativas, solo que Altmetrics colecta información sobre 7 tipologías de productos aproximadamente, 7 o 9, ya no me acuerdo, tipologías de productos aproximadamente. Mientras Plum colecta sobre 67 tipologías diferentes. Y como no son solo publicaciones, entonces en la jerga de Plum hablamos de artefactos. 67 tipologías de artefactos que pueden estar relacionados con la investigación, a diferencia de otras plataformas de métricas alternativas. Bien, aquí vemos una distribución porcentual de las principales tipologías de artefactos en las cuales Plum recolecta algún tipo de métrica. Pero les quiero mostrar un listado de algunos de los tipos de productos, y tengo resaltados en naranja algunos que a mí me parecen interesantes, como por ejemplo archivos de audio, libros, casos clínicos, software, imágenes, objetos de aprendizaje, diseños arquitectónicos y planos, conjuntos de datos, partituras musicales, cursos en línea, políticas, proyectos, propuestas de investigación, estándares, sílabus, mapas, presentaciones artísticas, tesis y disertaciones, documentación técnica de aparatos o software, artes visuales, páginas web, etcétera, etcétera. Ustedes ven ahí un listado lo suficientemente grande, pero es bien interesante que conozcan que Plum pues captura sobre muchas tipologías de productos, lo que nos amplía el panorama de la investigación, como lo estaba mencionando al principio de esta presentación. Y por supuesto, vamos a ver cuáles son las métricas de Plum, una por una, para que tengamos claridad acerca de qué y dónde se mide. Entonces, están contempladas en diferentes colores, como ustedes las vieron. Las verdes son las métricas de uso. Aquí hay una iconografía que pretende mostrarles la tipología o los tipos de artefactos sobre los cuales se mide. Y la primera, bueno, aquí me van a excusar, las definiciones están en inglés, sencillamente porque no ha habido tiempo para poder traducirlas. Pero es importante que ustedes conozcan el nombre de la métrica en inglés, porque así la van a encontrar reportada y van a poder saber a qué estamos haciendo referencia. Entonces, la primera son vistas en abstracts, en resúmenes, que es la cantidad de veces que el resumen de un artefacto ha sido visualizado. Aquí ustedes ven las fuentes en las cuales se revisan, se hacen los conteos, y aquí tienen los logos de los diferentes, de estos mismos
de estos mismos actores. Entonces, en Cavi, Digital Commons, Cielo, Repec. En EBSCO solamente va a hacerse hasta el 1 de noviembre de este año. Ya después del 1 de noviembre quedarán los históricos, pero no se colectarán nuevas. En DSpace como repositorio internacional, institucional, perdón, y en las bases de datos chinas, por si alguno de ustedes publica en estos sistemas, en publicaciones chinas que usan estos sistemas de información. El uso de clics en una URL se captura desde Bitly. Para los que no conocen, Bitly es un sistema de recorte de direcciones URL, de enlaces a Internet. Y entonces cada vez que se haga un clic sobre una dirección Bitly, esto se captura. Por supuesto, clics en la URL de los colaboradores que hagan clic en una URL de GitHub, de un proyecto de GitHub que es de desarrollo de software. Para los que no conocen, GitHub es una plataforma en donde se colecciona o es un repositorio de código de software, como si fuera un Instagram, pero de software. Y allí la gente pone sus proyectos con diferentes permisos. Entonces, también puede servir como plataforma colaborativa de desarrollo y por eso es importante consignar las URLs. Tenemos las descargas de cuántas veces el artefacto ha sido descargado de todas estas plataformas que ustedes están viendo acá. También tenemos dentro de uso la vista completa del texto. Entonces, para aquellos plataformas que presentan texto completo, que son capaces de presentar texto completo, como iRead eBooks, que es una plataforma china, o Kavi, o OJS, o Cielo, o Plus, cada vez que ustedes hacen el despliegue de una página de estas, se lleva un conteo y este conteo lo puede hacer Plum. Los holdings, que son artefactos que están siendo guardados en diferentes bibliotecas. Entonces, en este caso, pues en WordCat de OCLC, pues se ve el conteo de estos artefactos donde han sido almacenados. Lo otro son los enlaces de salida. Entonces, ¿cuántas veces un enlace de salida se le ha hecho clic para un catálogo, una librería o un resolutor de enlaces? Y la fuente era EBSCO, pero como les decía, solamente va a funcionar hasta el 1 de noviembre de este año. Es decir, como en un mes. Los plays, ¿cuántas veces se corrió un video o un audio? Entonces lo tenemos para video o audio y en qué fuentes, en Vimeo, en SoundCloud o en YouTube. De forma tal que los videos de la universidad que se encuentren asociados a YouTube, Vimeo o el audio a SoundCloud, pues vamos a tener la oportunidad de saber cuántas veces se ha reproducido ese video utilizando estas métricas alternativas. Las vistas, cuántas veces el artefacto ha sido visualizado. Y tenemos las fuentes como Dryad, Figshare, SlideShare. Entonces, si han estado en alguna de estas fuentes, Plum es capaz de colectar también cuántas veces se ha visto. Y así pasamos a la categoría de citaciones. Entonces, como les mencionaba, en el índice chino de citaciones académicas, también si el artículo se encuentra en Crossref, referenciado, ha sido citado en Crossref, el artefacto, pues allí vamos a colectar también las métricas. Lo mismo para aquellos artículos que están en PubMed y han sido citados, vamos a poder colectar cuántas citaciones se han hecho para esos artefactos, esos artículos, esos productos de la investigación que se encuentran en PubMed Central. Lo mismo para PubMed Central Europa, que es muy importante para hacer el rastreo del impacto clínico o médico. En REPEC, que es una plataforma que en este caso ya no es de medicina, sino es para economistas. Los economistas y la gente de negocios
conoce muy bien cuáles son estos índices de RPEC y pues bueno, allí tenemos también la colecta de citaciones de este tipo de artefactos. En cielo, como ya les había mencionado, se pueden colectar también las citas. En este caso se están colectando para México y Brasil, esperando que otros países de Latinoamérica que cuentan con esta plataforma pues también se sumen. Los índices de citación también se pueden calcular en Scopus. Entonces, cada vez que hay una citación de un artefacto que se encuentra en Scopus, se consigna dentro de las métricas alternativas, al igual que SSRN, que es un repositorio de preprints similar a lo que ustedes conocen como Archive. Esta es una nueva fuente que es la base de datos de la Academia de las Ciencias de China y las citaciones que ocurran allí pues las colectamos en Plum Metrics. Esta plataforma está proveída por Web of Knowledge, no es propia, digamos, del gobierno chino. También hay otra que es muy importante, es las citaciones en patentes, pues si la patente está en la base de datos de Estados Unidos de patentes, se colectan las patentes que estén allí referenciadas. Al igual que en familias de patentes, y esas familias de patentes pueden estar referenciadas tanto en la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como en la base de datos de patentes europeas, en la británica, la norteamericana, de Estados Unidos, la japonesa, que serían las 5 oficinas de patentes en donde por el momento se están calculando esas métricas. Este es muy importante, las citaciones clínicas. ¿Por qué son importantes? Porque nos dicen la investigación que yo estoy realizando y convirtiendo en artículos, cuáles se han convertido en protocolos clínicos. Y esta información se toma de Dynamed Plus. Entonces, se capturan pues estas tipologías dentro de lo que está en Dynamed Plus. También se colectan citaciones clínicas referenciadas en PubMed, específicamente en PubMed Clinical Guidelines. Esta es una base de datos que indexa más de 25.000 protocolos clínicos, por lo tanto, pues es una fuente interesante y si su artículo ha sido citado en uno de ellos, pues va a poder ser colectada esa métrica por Plum. La última fuente de citaciones clínicas es el National Institute of Health and Care Excellence, que se conoce como NICE del Reino Unido. Y si su protocolo se encuentra allí, pues también va a ser referenciado. De otra parte, también podemos colectar citaciones en políticas públicas, en documentos de políticas públicas. Una fuente, por ejemplo, son los congresos, las bibliotecas del Congreso, en donde se pueden colectar esas informaciones, ese tipo de datos. Y pasamos a la categoría de capturas. Entonces yo puedo capturar bookmarks, los mismos bookmarks que hago en el navegador. Yo los puedo pasar a plataformas como por ejemplo Delicious, y si he sido citado porque han consultado Delicious, pues esa es otra forma de consignar métricas con estos objetos. Lo mismo con favoritos, capturar la cantidad de veces que un artefacto ha sido marcado como favorito. Y en este momento, si ha sido marcado como favorito en SoundCloud, en SlideShare o en YouTube, se calcula esa métrica. Los seguidores en GitHub también son una métrica que se calcula, al igual que los forks, no sé cómo decir eso, la variación, la división de proyectos de software en diferentes, eso se llama un fork, y puede ser categorizado, puede ser medido en
con PlumX en GitHub. Los readers, ¿cuánta gente ha adicionado el artefacto, el que sea, un artículo, lo que sea, a su librería o a su portafolio, dependiendo de la fuente que esté utilizando? Entonces, por ejemplo, en Sites Like You, en Goodreads, en Mendeley, en SSRN. Y si usted ha contemplado esta información, guardarla en alguna de estas plataformas, como por ejemplo en Mendeley, pues las métricas alternativas de Plum van a poder consignar esto como una medida. ¿Qué tantas veces se ha exportado o se ha salvado un artefacto por alguna de estas plataformas? SSRN y, como ya dijimos, EBSCO, a lo que le queda de este mes. Ya después no será colectada las métricas por Plum. No es que se vaya a acabar de EBSCO, sino que Plum ya no va a colectar más métricas de EBSCO. Los suscriptores, entonces, ¿cuánta gente se ha suscrito para obtener actualizaciones o noticias? Pues bueno, ¿esto en qué plataformas? Tanto en YouTube como en Vimeo. Pues si yo tengo videos allí, pues PlumX va a poder capturar esa métrica. ¿Y cuántos son los que están viendo? Entonces, ¿cuántas personas están viendo un artefacto o las modificaciones del artefacto en GitHub? Y la categoría amarilla es bien interesante porque son las menciones, son métricas de menciones. ¿Cuántos posts han sido escritos mencionando mi objeto de aprendizaje, mi artículo, por ejemplo, o mi set de datos? Entonces, o mi video. Entonces, esto es capturado. Y esa lista de blogs es curada, es una lista de blogs científicos curada por el equipo de Plum. ¿Cuántos comentarios se han hecho de mi video o de mi Reddit o de mi SlideShare, de mi presentación? También es colectable en Plum. Esto es cuántos temas se han discutido acerca de este artículo, de este artefacto, lo que sea, en Vimeo. La cantidad de gits en el código fuente o en el repositorio también es medible, es decir, yo puedo ver allí qué variaciones se han hecho. Las menciones en noticias, y aquí cuando estoy hablando de noticias es en medios de comunicación, digamos, tradicionales, como televisión, prensa, radio, y allí se calcula el número de menciones, que es bastante complejo, pero también en sitios de preguntas y respuestas como Stack Exchange, Stack Overflow, Superuser o Ask Ubuntu. Si hay algún artículo, por ejemplo, que haya sido mencionado como parte de una respuesta, pues esto lo vamos a poder colectar con Plum. Las referencias de un artefacto encontrado en Wikipedia. Entonces, si hay un artículo específico, por ejemplo, sobre las Islas Galápagos, y yo en Wikipedia hay una entrada del Parque de las Islas Galápagos, hablando de las Islas Galápagos, y yo he hecho investigación, y esa investigación tiene un párrafo escrito en Wikipedia y referencia a mi artículo, pues ese artículo va a tener no solamente la visibilidad de Wikipedia, sino también va a colectar las métricas de cuántas veces pues se ha mencionado ese artefacto. En reviews, las referencias de cuántas veces se ha escrito acerca de este artefacto. Entonces, hay diferentes plataformas en Goodreads, en Amazon y en SourceForge. Podemos ver cuántas veces se ha mencionado, se han hecho resúmenes de mi libro,
y esto se puede colectar, que es muy importante para las editoriales ver quién está haciendo revisiones de la literatura que se están generando. Finalmente, tenemos la categoría azul, que es de redes sociales, de social media, y entonces puedo ver cuántos likes le han otorgado a mi artefacto en YouTube y en Vimeo, o cuántas veces se ha compartido o se ha comentado un post mío en Facebook, o qué rating, qué calificación le han dado en promedio a un artículo o video, lo que sea, en Goodreads, Amazon o SourceForge. Y cuántas recomendaciones mi artículo ha tenido, cuántas veces ha sido recomendado y recibido para artículos de Fixer y de SourceForge. Por supuesto, los votos en Reddit son una de las características que se tienen. Pues si han sido votos, ustedes saben que en Reddit sí hay manita arriba y manita abajo. Entonces, si son votos a favor o en contra, pues bueno, allí van a aparecer. Por supuesto, los tweets, pero la información, como ustedes saben de los tweets, la API de Twitter no permite colectar sino hasta cierto periodo, hasta digamos, tweets de cierta edad, en días. Pues entonces esta información se toma vía NIP, que nos colecta toda esta información histórica de redes sociales y la mantiene guardada en un repositorio. De forma tal que PlumX no se va directamente a Twitter, sino lo colecta desde NIP. Bien. Entonces, estamos bien de tiempo. Voy a hacer una pausa en la presentación para responder las preguntas que tengo por acá. Entonces me pregunta César, ¿en qué se diferencian las métricas de PlumX de las que reporta Dimensions? Pues la primera respuesta, yo creo que una respuesta rápida es que en Dimensions, que es Altmetrics, pues tiene menos tipologías de captura, de artefactos para capturar. Espero, César, haber respondido su pregunta. Y María del Rosario nos pregunta que si se puede tener acceso a la grabación con posterioridad. Sí, van a tener acceso. Con el mail que ustedes se inscribieron, pues les va a llegar un correo electrónico con el enlace para poder ver el video. No tengo más preguntas en preguntas y respuestas. Les recuerdo que vamos a utilizar el apartado de Q's and A's para preguntas y respuestas y el chat para otros comentarios. Así que si tienen sus preguntas en el chat, les invito a que las pongan en el apartado de preguntas y respuestas. Vayan consignándolas para que no se les olviden y más adelante haré otra pausa para contestar más de sus preguntas. Bien, entonces, ¿dónde encuentro yo PlumX? ¿En qué lugares encuentro PlumX? Ya les mencioné que hay varios sitios. Por razones de tiempo, solamente voy a mencionar dos, donde se ven en Scopus y en otra plataforma que es un repositorio institucional que se llama Digital Commons, para que ustedes vean cómo funcionan y qué se puede hacer con estas métricas. Entonces, ¿dónde encuentro yo el Plum Print en Scopus? Cuando yo hago una búsqueda de un artículo, por ejemplo este, que se llama Introducción a los modelos de probabilidad, que es un libro, y esta es la edición 11, aquí puedo ver el Plum Print, claramente. Y el Plum Print tiene coloreadas todas las plumas. Entonces, incluso la más pequeña es la de redes sociales, pero tiene color azul. Entonces, esto quiere decir que este libro ha colectado de todas las categorías. Ha colectado métricas de todas las categorías, lo cual es bien satisfactorio
pues primero para el autor del libro, pero sobre todo para la editorial, ¿no? Que ha generado este libro, Destitución. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasó? Cuando yo hago clic sobre ese plum, sobre la pluma, sobre el botoncito, entonces se me despliega más información. Y aquí me dice, vea, resúmenes ha colectado 1980, vistas de texto completo 361, linkouts 289, descargas 19, holdings en diferentes plataformas 786. Capturas que se han exportado 88, lecturas 1235, menciones en reviews, en artículos de revisión 58 y en referencias 5. Y además me habla de social media y me dice que tiene 2. Yo puedo oprimir aquí sobre el botón de See Details y puedo ir a See Details. Y allí voy a ver los detalles de esta página de Plum en específico para este producto. Entonces, cuando lo hago, pues me aparece una página en específico en donde no veo cuál es el rango de citaciones que estoy viendo. Si lo quiero ampliar, lo puedo modificar. Puedo excluir las autocitas, puedo excluir citas de libros y aquí me muestra cuántas citas por año ha colectado este producto, cuál es el impacto de citación normalizado, que es una métrica muy interesante para que la estudien, es un Snowball Metrics, es una métrica libre. Además me dice este producto de investigación en qué percentil está de citaciones comparado con documentos similares. Me dice que está en el percentil 75, que es bastante bueno. Pero además de eso, como ustedes se dan cuenta, pues tengo las métricas de Plum. Y entonces aquí ya me aparecen algunas de esas métricas cliqueables si yo quiero localizar información más detallada acerca del uso que se le ha dado a este producto de la investigación. Entonces, yo puedo ver en la página del producto, porque cada producto en Plum va a generar una página en donde voy llevando el conteo de todas las dimensiones. Tengo el resumen, tengo los datos bibliográficos, si quiere dar feedback, y además de eso tengo las otras métricas de citación, uso y capturas en forma rápida de visualizar sin tener que hacer mayor cobertura de datos adicional. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que este es otro plum print diferente, es diferente a este de acá. Fíjense que este plum print tiene mucho de cian, verde y naranja, mientras la dinámica de esta publicación ha sido completamente diferente. Tiene mucho en redes sociales y menos en citación. 20 citaciones y 288 en redes sociales. Ese es el conteo. Yo puedo ver el último año, los últimos 3 años. Esto es importante. Y aquí me dice que las citaciones han sido 20 en Scopus y 2 en Crossref. Y social media tengo 160 tweets y 128 comentarios en Facebook. Si yo quisiera ver solamente lo de tweets, pues entonces acá me aparece la ventanita para poder empezar a explorar los tweets que han mencionado esta publicación en específico. Por supuesto, aquí están los datos editoriales del producto académico. Bueno, y ustedes dirán, bueno, yo quiero tener eso para mí. Pues lo puede tener. Si usted tiene un blog, tiene un sitio web o algo, y usted quiere mostrar para sus artículos cuál es la métrica de Plum, pues sencillamente aquí hay cómo usted obtener el widget para el artefacto.
Lo único que necesita es poner el identificador, el número de identificador único, el digital, el DOI, de su artefacto, de su artículo, y él le va a generar a usted acá un código para que usted ponga en su sitio web en forma de, de capa o de, bueno, de layer, de diferentes posibilidades que le ofrece. Y con esto usted va a poder poner en su sitio web también su plum print e ir monitoreando cómo ha sido o cómo va a ser el avance de ese producto suyo de investigación. Bueno, aquí voy a detenerme también para revisar algunas de las preguntas. ¿Cómo puedo obtener las Plum Metrics por universidad en Scopus? Carolina, en Scopus las puede obtener a partir de las APIs de Scopus. Utilizando las APIs, las API de Scopus, así puede tener las métricas por universidad. ¿Pueden dar certificado de asistencia? Sí, a partir del correo que les llegue les va a salir la indicación de cómo obtenerlo, Luis Cristóbal. ¿Qué plataforma es la mejor para el campo de la educación y para la búsqueda de métricas? Verónica, si quieren enviarme un correo después, estamos hablando de métricas alternativas y para métricas en educación, lo que pasa es que estas son métricas para investigación. Métricas en educación es otra dimensión diferente y me encantaría saber a qué métricas hace referencia. ¿Cómo ayudan, Julián José nos pregunta, cómo ayudan las métricas de PlumX en el impacto y credibilidad y visibilidad de un investigador? Pues básicamente las métricas lo que nos están indicando es cómo esos productos nuestros están siendo utilizados por la sociedad de alguna forma, las métricas alternativas. Entonces, ¿cómo ayudan? Pues dándome conocimiento como investigador y como a nivel institucional de que mis productos están siendo utilizados de alguna forma y que no están sin ningún tipo de uso. Como dicen las abuelitas, guardados en un anaquel. ¿Son válidas y tomadas en cuenta las métricas de Plum como evidencias de la reputación de un investigador? No lo sé. Esto es un proceso de evaluación que no existe, no existen evaluaciones basadas en métricas alternativas todavía. Las métricas son muy nuevas y eso no está contemplado todavía, que yo sepa, en ningún sistema de evaluación ni de reputacional de investigadores. Trabajo para hacer, William. Puedo hacer una investigación al respecto. ¿Dónde puedo ver la clasificación? Pues, Angélica, no sé qué clasificación hace referencia. Si me lo puede mencionar después porque no entiendo la pregunta. ¿Qué es un percentil y para qué sirve? Mireya, los percentiles no hacen parte en este momento de las métricas que vamos a ver. Sin embargo, es una medida estadística que divide una lista, un ranking, en 100 partes estadísticamente iguales. Puede buscar la definición de percentil en Wikipedia y sirve para partir conjuntos, para partir listas ordenadas en 100 partes iguales, en términos generales. Si me quiere hacer una pregunta más específica, con mucho gusto tratamos de resolverla. ¿Nos podría compartir el material que nos está presentando, me imagino? Sí, va a quedar disponible. Ya contesté lo de los certificados, Dani. Bien, entonces continuemos. Entonces, hay otro espacio que que se llama Digital Commons, que es un repositorio institucional en donde el objetivo de los repositorios institucionales es básicamente que las universidades, para el caso de la mayoría de las instituciones que están aquí presentes, consignen, guarden, almacenen, cuiden, respalden todos los productos que genera la institución. Entonces, esos productos van a quedar almacenados en ese repositorio institucional.
tiene muchísimos más usos que esto, es una definición muy simplista, pero uno sí quisiera saber de ese repositorio institucional cómo se están utilizando esos productos, no necesariamente como en Scopus son productos basados en un índice, sino son toda la tipología de productos que la universidad quiera contemplar dentro de su repositorio. Uno de ellos, una de las plataformas se llama Digital Commons y les voy a mostrar cómo ya está integrado en Digital Commons Plum. Los repositorios modernos, como les decía, sirven como instrumento para aumentar el impacto de la producción institucional. Nos permite contar historias completas del alcance de la investigación de una institución o de un proyecto de investigación a las personas, a los investigadores, universidades o pares interesados en conocer esa historia completa del impacto de mi investigación. En este momento ya Plum está integrado dentro de los tableros de Digital Commons y me permite tener una visión adicional, más completa, por lo menos complementaria del mundo del impacto de la investigación. Ayuda a los administradores de los repositorios institucionales a compartir el impacto social en caso de que esté, el impacto académico de las partes, a partes interesadas de lo que se hace en la universidad. Y nos hemos dado cuenta también que aumenta el valor de las investigaciones de disciplinas no STEM. STEM son Science, Technology, Engineering y Mathematics, que no contemplan, digamos, las áreas de ciencias sociales, artes y humanidades, que publican usualmente en artículos, mientras artes sociales y humanidades publican con otras, los productos de su investigación van más allá de las publicaciones, contemplan, por ejemplo, libros, obras artísticas, que usualmente no tienen posibilidades de ser citadas. Entonces, las métricas alternativas, si estas obras, videos, partituras musicales, etcétera, como ya vimos, planos, diseños, se pueden consignar en el repositorio, pues vamos a poder colectar algunas de las métricas que nos indiquen qué tanto se están utilizando estos artefactos. Vamos a ver algunos casos. Entonces, un caso sería, como administrador del repositorio, necesito proporcionar reportes de la investigación relevante a autoridades universitarias. Entonces, ¿qué necesito? Necesito unas vistas que me muestren la métrica y el impacto fácilmente para poder dar esos datos a los departamentos, a las facultades o a los directores del programa académico o de grupos de investigación o al vicerrector. Necesito acceso fácil a todas las métricas donde yo pueda ver el impacto en un solo sitio. No quiero estar en diferentes sitios buscando métricas o calculando en diferentes lugares para facilitarme la vida. Necesito contar las citas para poder informar sobre las métricas pues, más comunes, ¿no? que es la métrica de citaciones. Necesito poder clasificar el contenido de la selección por métricas de impacto para poder hablar sobre cuáles son los documentos que están teniendo más atención en el mundo de mi colección de productos de investigación. Necesito poder profundizar en la medición de impacto, como nos preguntaban anteriormente, en temas específicos, para poder encontrar información de aquellos que están utilizando ese contenido. Y necesito también poder exportar esos datos para poder manipularlos y cruzarlos con otras fuentes como los sistemas de información de las facultades o de las universidades. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues necesito las métricas diferenciadas para poder proporcionar datos a departamentos. Entonces, aquí vemos cómo está duplicada esta imagen. Cómo tengo la métrica
tengo un panel de control en donde tengo las diferencias de las métricas y aquí ya puedo ver pues cuáles son por colecciones, por disciplinas o por tipos de publicación. Si es un libro, un capítulo de libro, cuáles son las disciplinas o cuáles son las colecciones distintas y puedo tener esas métricas consignadas. Necesito un acceso fácil a todas las métricas de impacto en un solo lugar. Entonces, fíjense que acá tengo un panel de control con no solamente las métricas alternativas, sino todas las métricas posibles, en donde tengo lecturabilidad, uso, los mismos trabajos, PLOM, y todo está en un mismo lugar. Y aquí ustedes tienen claramente el panel en donde están las dimensiones de las diferentes métricas. Entonces, para esta institución me dice que hay 4.782 artefactos que han colectado métricas de uso. Entonces tengo los clics, los downloads, las vistas y los plays, por ejemplo, de video. Puedo ver más categorías. Aquí me salen los principales, ¿no? En citaciones tengo 42 citaciones, 42 en índices, 42 en Scopus, o sea, están citados los mismos en Citation Index y en Scopus. Tengo en Crossref solamente 37 y tengo solamente 19 en PubMed Central. Las menciones, pues ustedes aquí ven que tiene 59 en medios de comunicación, 101 menciones en blogs, 504 comentarios, 69 revisiones, sí, reviews, y 141 referencias a los productos que tengo en mi repositorio. Aquí ya no es para un solo producto, sino, por ejemplo, lo que me preguntaban, para una universidad completa. Aquí tengo las capturas, entonces ustedes pueden ver cómo han sido las capturas y en redes sociales vemos que, por ejemplo, ha tenido 96 tweets, 170 shares, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces necesito acceso a los recuentos de citas para poder informar. Y las citas, también tengo una categoría de citas específicas, entonces yo aquí tengo las citas en diferentes plataformas, no solamente en Scopus, sino en diferentes plataformas que me permiten ver qué tanto uso se está haciendo de mis publicaciones científicas o de mis productos de investigación en general. Necesito poder clasificar el contenido de la colección según la métrica de impacto. Pues miren, yo aquí tengo por uso, por citación, por menciones, por capturas y por redes sociales. Y aquí están los trabajos. Entonces, cada uno de los trabajos que están en el repositorio, tengo las métricas específicas por cada, digamos, dimensión, lo cual me permite generar estos grupos si yo quisiera hacer agrupaciones específicas. Entonces, aquí tengo uso, citaciones, menciones, capturas, redes sociales. Los valores para cada uno de los trabajos que tengo consignados en mi repositorio institucional. Bueno, y si quieren encontrar más información sobre quién está utilizando el contenido, las afiliaciones, etcétera, pues miremos claramente este. Entonces, aquí tengo los tweets. Esto es un tweet de Josh que le hizo dentro de los no sé cuántos miles de tweets. Pues este le hizo un tweet y aquí está. ¿Quién es la persona? ¿Cierto? Si quiero ver otros diferentes, entonces tengo la posibilidad de hacer ese rastreo de las personas para entender quién está consumiendo pues la información que yo estoy produciendo a manera de productos de investigación. Y necesito hacer análisis diferentes de datos o combinarlo con otra información y para ello necesito poder exportar lo que está en el repositorio, esas métricas del repositorio. Pues miren, aquí está el botón de exportar y puedo exportar en formato CSV o Excel las tablas que yo quiera para hacer análisis posteriores. Y si quisiera compartir estas métricas con alguien más, sin necesidad de tener que hacer una exportación, pues tengo un botón que me permite o compartir o salvar
lo cual hace mucho más fácil el uso de estas métricas. Podemos tener otros casos de uso, por ejemplo, indicar el impacto de productos menos tradicionales de investigación, como por ejemplo obras de arte. Entonces, pues lo mismo, necesito poder ver esas métricas de forma separada, facetada. Tengo que tener acceso a las métricas de impacto en un solo sitio, poder desglosar categorías, poder clasificar el contenido, poder compartir esas métricas, poder exportar datos de uso. Ya se dieron cuenta que para productos de investigación no tradicionales también puedo realizar lo mismo. Y quisiera poder ayudar a las facultades con posibles colaboradores, buscando colaboradores. Entonces, tengo estas características con las cuales yo puedo localizar personas específicamente que hablen sobre un tema y poder compartir esto con las personas que a bien tenga. Bueno, entonces vimos algo de cómo se ve, pero por ejemplo podemos utilizar Plum para ver el retorno en la ciencia, o sea, el impacto de mi producción científica medido, por ejemplo, en políticas. Y entonces vemos este artículo se llama Trends in Adult Body Mass Index in 200 countries from 1975 to 2014, a pooled analysis of 1,600 population-based measurements studies with 19.2 million participants. Es un estudio que se hizo en Lancet de poblacional con 19 millones de personas entre el 75 y el 2014 acerca de la masa, el índice de masa corporal en 200 países. Volviendo al tema del índice de masa corporal. Pues miren lo que tiene, este artículo fue publicado en 2016. Tiene 1.795 citas. Ha sido usado 99 veces. Tiene 11.000 capturas, 163 menciones y 1.400 interacciones en redes sociales. Estos son los autores. Este es el DOI del artículo, por si ustedes lo quieren revisar en Scopus. Y también, como es un artículo clínico, también puedo mirar el impacto que ha tenido ese artículo en citaciones clínicas. Este otro artículo ha sido citado en patentes, que es este, Propulsion Patterns and Constraint Biomechanisms in Manual Wheelchair Propulsion. Este artículo ha sido citado en patentes, por ejemplo, con lo cual, aquí está la dirección, yo puedo tener una aproximación si el artículo, si mi producto ya tiene algún impacto social que sea directamente medible. Y Plum X, que es muy difícil medir los impactos, pues Plum nos está proporcionando esa posibilidad. En citaciones en políticas, por ejemplo, este ha sido citado en políticas públicas y además en protocolos clínicos, y este otro en patentes para mirar el impacto en tecnología, por ejemplo. Entonces, utilice estos datos. Usted puede utilizar estos datos, citas en software, citas en patentes, citas en guías clínicas, citas en políticas públicas para que, como les mencionaba, yo pueda medir el impacto social de mi investigación más allá de las citaciones, pues ya son en temas específicos que hacen que yo entienda que esa información se está consumiendo por su calidad en diferentes documentos oficiales. Bueno, PlumPrint se puede utilizar con otros datos bibliométricos en procesos de evaluación relativos a investigación y desarrollo, que era lo que hablábamos, que es lo que me estaban preguntando, que si había prestigio o cómo se podía medir el prestigio de un investigador con métricas alternativas, pues combinándolo con otras métricas, pero toca desarrollar esos procesos de evaluación por cada una de las instituciones. Y, por ejemplo, para entender la forma de uso de sus productos de investigación, de todos sus artefactos.
Entonces yo ya no solamente estoy viendo una cita, sino estoy viendo qué uso, qué tipo de uso, si está guardando, si se está compartiendo, para entender mucho mejor cómo es que se está utilizando mi producto de investigación. Y ya para finalizar, pues les quiero contar sobre algunas estrategias para aumentar la visibilidad, en donde pues hay vinculadas métricas alternativas. Por ejemplo, si su artículo toca un tema y ese tema usted puede incorporarlo dentro de lo que es interesante en Amazon, es decir, un libro suyo que haya sido, que su editorial o la editorial en la que está lo pone, pues usted puede hacer un review o puede invitar a diferentes personas a que hagan una revisión, un review de ese libro en Amazon, y esto además le ayuda a los lectores, a las personas que no han leído el libro, a que se motiven a leer su libro. Esto es bien importante. Entonces, esto se puede hacer, es bien interesante. Por supuesto, las citas, entonces usted va a tener un poco más clara la idea de los investigadores que están citando su trabajo por los diferentes tipos de cita que estábamos viendo. En redes sociales, pues le va a permitir a usted entender un poco mejor de las oportunidades potenciales de promoción de su producto de investigación. Usted tiene que aumentar la visibilidad de sus artículos para poder obtener citaciones, que son las métricas como estándares. Pero además usted puede ver si se está utilizando para otras cosas. Por ejemplo, se está usando en una comunidad su investigación para mejorar la calidad de vida o disminuir la mortalidad, aumentar el trabajo, disminuir el desempleo, etc. Usted va a poder entender y construir historias a partir de la lectura de lo que ocurre en redes sociales de su investigación. En Wikipedia, si usted tiene el ánimo de complementar la información que está en Wikipedia con investigación realizada por usted, pues construya un párrafo en donde su investigación esté referenciada, esté citada, y va a ayudar no solamente a incrementar el conocimiento global, dándole la oportunidad que las personas entiendan mucho mejor o de una forma más sencilla sus productos de investigación, pero además de eso dándole visibilidad con respecto a las citaciones a sus productos de investigación originales en una enciclopedia como Wikipedia. Puede empezar haciendo este ejercicio con las páginas en español y después extenderlo a las páginas en inglés. Y por supuesto, en ciencia abierta. Ciencia abierta es un concepto más que una tecnología o una plataforma, es mucho más que acceso abierto, es mucho más que tener acceso a los artículos, tiene que ver con datos abiertos, tiene que ver con evaluaciones abiertas, tiene que ver con protocolos abiertos, tiene que ver con evaluación abierta, y dentro de esto, pues, métricas abiertas y métricas como Plum le van a permitir eh, evaluar qué tanto uso se está dando, por ejemplo, de un artefacto que está siendo circulado en plataformas como Mendeley. Para lo mismo, usted tener mejor entendimiento y saber qué tanto se está consumiendo un artículo. Entonces, también es una buena práctica que usted en su Mendeley pues tenga su bibliografía, la suya propia, qué artículos ha escrito, porque es otra forma de aumentar la visibilidad y la pertinencia de sus publicaciones. Ok, vamos a ver entonces si hay más preguntas en este punto. Nos pregunta Luis, ¿cuál es la relación o diferencias de la base del marco que define Plotmetrics y Altmetrics? Luis, no entiendo la base del marco a qué se refiere. Si estamos hablando de la cantidad de artefactos, ya lo mencioné, hay una diferencia significativa en la cantidad de artefactos que mide Altmetrics y PlumX, pero no sé si está haciendo referencia a eso ya lo había mencionado.
Y no sé si haya más preguntas. Anímense a hacer las preguntas. Nos quedan unos minutos para poder responderlas, para que no se queden con esa pregunta guardada por toda la eternidad. No hay preguntas tontas ni elementales ni fáciles. Entonces, atrévanse a hacer las preguntas o a contarme cómo les ha parecido, cómo les pareció, si aprendieron algo nuevo, si les pareció interesante este tema. Es importante su retroalimentación también para nosotros programar otras sesiones con temas de su interés o profundizar de acuerdo a las preguntas que nos hacen en temas que vemos que pueden ser importantes para ustedes como personas y para sus instituciones. Si es una revista nueva, ¿cómo puede comenzar a fortalecer la visibilidad? Esa es una pregunta muy buena, María Alejandra. Como ustedes saben, las citas son como el vino, ¿no? Entonces requieren de tiempo para madurar. Una revista nueva, en la cual los artículos son nuevos, en que todavía no está dada a conocer, pues las citaciones son un deseable, pero van a ser complicadas de tener en los primeros meses y años de vida de la revista. En este caso, las métricas alternativas pueden ser de muchísima utilidad para ustedes saber qué tanto se está consumiendo los productos de la revista, poder generar piezas para hacer promoción de la revista basado en estas métricas alternativas que se mueven todos los días y van a poder ustedes tener insumos para generar piezas de comunicación que invite a investigadores a publicar en esta revista que es nueva. Así pienso que pueden colaborar las métricas alternativas, María Alejandra. Muy buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son las limitaciones de Plum X? Bueno, las limitaciones de Plum están relacionadas con las limitaciones de las métricas en sí mismas, ¿no? Ya tenemos creo que ya hemos hecho algunas charlas sobre métricas. Si no, les invitamos a que las revisen en nuestro canal de YouTube. Pero dentro de las limitaciones están las métricas inherentes a perdón, las limitaciones inherentes a las métricas, como por ejemplo el tiempo, la normalización, el conjunto de datos de donde se calculan, eh, eh, ese tipo de variables que limitan inherentemente a las métricas, pues son extensibles a Plum. No hay métricas perfectas, no hay métricas universales, por eso hay que contemplar conjuntos de métricas para tener una visión más cercana a la realidad, porque solo medir o evaluar con una única métrica no es una buena práctica y es absolutamente desaconsejable. Si lo están haciendo, cambien esa práctica y utilicen canastas de métricas con varias métricas para hacer estas medidas. Pero haber respuesto su pregunta, Ivonne, y si no, hágamelo saber. Blanca Joana, soy investigador. ¿Qué me recomienda para mejorar la visibilidad? Pues muchas cosas. Utilice identificadores persistentes en todo su trabajo, Blanca. Eh, los identificadores persistentes van desde los suyos propios, como su número identificador de Scopus, como su número identificador en ORCID. Trate de utilizar siempre sus identificadores persistentes en todo lo que usted haga, en la medida de lo posible, pero además de eso, mantenga sus perfiles profesionales actualizados y limpios. Si tienen perfil en ResearchGate, en LinkedIn, en Scopus, Researcher IT, en Voz, en ResearchGate, en Scopus, en cualquiera, en Mendeley, mantenga sus perfiles actualizados, el perfil de su universidad, de la página web de su universidad, si tiene perfiles de personas, manténgalo actualizado, que sean coherentes las cosas que se encuentren. Y utilice metodologías para ver en qué revistas publica, en dónde publicar. Tenemos también 3 videos en nuestro canal de YouTube de Latinoamérica Norte que les invito a que visiten para que les muestra cómo escoger de la mejor forma las revistas. Eviten revistas de mala reputación o revistas predadoras.
La mejor forma de hacer eso es hacer un estudio de en dónde publicar antes de enviar el manuscrito. Con eso usted se evita esos inconvenientes. Esto va a ir aumentando su visibilidad y ahora, hoy día, podemos utilizar las redes sociales para promocionar nuestros productos de investigación de una forma inteligente. Esto implica hacer estrategias transmediáticas, pero pueden ser una forma también para aumentar la visibilidad de Blanca Giovanna. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta de parte del honorable público? Gracias a usted, Ivonne. Tengo participantes levantando la mano, pero yo no veo las manitas levantadas. Vamos a ver a los participantes con las manitas levantadas. A ver quiénes son. Eneida, Juan Ruiz y Salvador. Hagan sus preguntas en Questions and Answers. Desde Rusia, Salvador, haciendo su doctorado. ¡Qué frío! Felicitaciones. Espero que le esté yendo muy bien. A ver, Salvador, ¿qué nos dice desde el chat? No estaba buscando en chat porque estaba viendo las preguntas en preguntas y respuestas. Me pregunta acá, ¿las publicaciones Scopus pueden ser solo comparadas con publicaciones de esa revista? No entiendo. Y de nuevas revistas, ¿cómo podemos obtener una relación para poder colaborar? ¿Cómo mantener visibles mis perfiles actualizados? Repetir tu canal, porfa. No entendí, Salvador. No entendí la pregunta. No entendí. Debe tocar que me la redacte de mejor forma en preguntas y respuestas. El canal es Latinoamérica Norte en YouTube. Busquen Elsevier Latinoamérica Norte en YouTube. Ahí van a encontrar ustedes gran cantidad de información que puede ser de utilidad. Sigo aquí leyendo lo de Salvador desde Rusia, que debe estar más trasnochado. Las publicaciones Scopus pueden ser solo comparadas con publicaciones de esa revista. Es que Scopus no es una revista. Scopus es una base de datos de referencias, entonces no le entiendo la pregunta. Me va a tocar que me la redacte de nuevo porque me perdí. Verónica, muchas gracias, doctor Esteve, gracias a usted. De esta categoría, no. Lo siento, Salvador, tiene que redactarme la completa, me pierdo. Muchas gracias por la información, ni muy frío. Tengo problemas de red, puedo acceder al video del día de hoy, sí, Lina María, o a poder acceder a nuestro canal de YouTube en un futuro próximo. Tengo más preguntas acá en el preguntas y respuestas, muy bueno. Veamos entonces. María Alejandra, existen revistas que tienen poca visibilidad debido a que tienen problemas de acceso en sus sitios web. Eso puede ser una causa, correcto. ¿Qué otra opción propone para su visibilidad? Google Académico, un blog de indexación en bases de datos. No, mire, María Alejandra, eso se soluciona técnicamente. Hay varias soluciones. La primera de ellas es que el equipo editorial de su universidad tiene que tener conocimientos sobre una técnica o sobre unas técnicas que se llaman Search Engine Optimization. Y esto es optimización de los metadatos para los motores de búsqueda. Entonces, los editores y el equipo técnico editorial tienen que conocer sobre estas técnicas y aplicarlas a las revistas. Eso aumenta inmediatamente la visibilidad, sobre todo en Google Academy. Y hay plataformas como Digital Commons, por ejemplo, que ya vienen con eso solucionado. O sea, usted no se tiene que preocupar por eso. La revista puede ser completamente nueva. El equipo de Digital Commons ya se encarga de todo ese problema. Entonces, berenjenal, como decimos en mi tierra. Entonces, si su servidor de revistas es una plataforma como JS, que es una plataforma de open source, que no viene, digamos,
optimizada para estos motores de búsqueda, tiene que o contratar servicios profesionales que le hagan eso, o usted sentarse a aprender a hacer Search Engine Optimization. Hay una gran cantidad de libros al respecto para aumentar la visibilidad de las revistas. Pero es un problema meramente técnico, María Alejandra, que tiene soluciones. Si tiene algún problema en específico, ahora en mi correo, con muchísimo gusto le puedo colaborar. ¿Cómo se pueden identificar una revista predadora? Hoy, Angélica, vamos a hacer una charla, vamos a hacer un webinar, yo creo que el otro año, con respecto a revistas predadoras. Pero básicamente usted la identifica mirando las métricas. Revisen rápidamente para que ustedes se hagan una idea. Vuelvo y le repito, Angélica, la mejor forma para no caer en la trampa de las revistas predadoras es que ustedes hagan una búsqueda activa del título en el cual quieren publicar. En nuestro canal de YouTube, Elsevier Latinoamérica Norte, hay por lo menos 3 videos que les dicen cómo seleccionar una revista. Si usted hace esto, va a ser imposible que caiga en una revista predadora, primero que todo. Entonces, lo primero es tener buenas prácticas cuando voy a publicar. Lo segundo, una revista predadora, usted la reconoce porque le promete, le jura, pues, que si usted le paga un dinero, el artículo va a quedar publicado en una semana. Eso no es tan fácil. Existe solamente un par de revistas que son capaces de hacer eso, que no son predadoras, porque usted tiene que revisar las métricas de la revista y si crecen o disminuyen abruptamente, es posible que sea una revista predadora, porque el sitio web tiene errores ortográficos, por ejemplo, porque tiene PDFs de diferentes revistas, también lo tienen que revisar. Pero yo creo que para esto vamos a hacer una sesión específica de revistas predadoras y de buenas prácticas en publicación, Angélica. Gracias por su pregunta y yo creo que la vamos a extender para poderla responder adecuadamente en un futuro próximo. Edwin Darío, ¿cuál es la dirección de la página oficial para ver los videos de dónde publicar? Entre a YouTube y en YouTube busca Elsevier Latinoamérica Norte. Como siempre, muy claro. Muchísimas gracias a usted, Johan. Alexis, tengo un estudiante que me pide que le ayude a buscar una revista de derecho para publicar un artículo. Lo que les digo, visiten el canal de YouTube. Allí hay 3 videos en los cuales les explica cómo hacer esto. Esa metodología es muy buena y la pueden utilizar. María Alejandra, gracias a usted. Las mediciones que relacionen, y a ver, Iván, las mediciones que relacionan PlumX, si se comparan con otros análisis bibliómetras, tienen semejanzas en los resultados cuantitativos. Lo que pasa es que a ver, Iván, los análisis bibliométricos normales utilizan solamente métricas de citación. Entonces, de PlumX solamente podría utilizar las métricas de citación. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando usted mira citaciones, las mira sobre una base de datos, sobre un conjunto de información. Entonces, piense usted en que está utilizando las citaciones que encuentra en el repositorio institucional o las que encuentra en otro sistema de información como Google Scholar, que no solamente le trae cualquier tipo de cosa que encuentre en Internet, incluso citas en publicaciones que no son auditadas por pares, que no se consideran académicas, o en su sistema de información de gestión de la investigación. Entonces, dependiendo de la base de datos que usted consulte, las citaciones van a ser diferentes. Si son similares, sí son similares. Las comparaciones no se han hecho. Entonces, Iván, es una oportunidad para que usted desarrolle un trabajo de investigación para lograr entender eso de la mejor forma posible. Pero hay una serie de consideraciones que tiene que tener en cuenta bastante delicadas cuando vaya a realizar esa comparación. Gracias, Angélica. Pero hay revistas que son de pago, pero no son predadoras, ¿cierto? Sí, se llaman revistas de suscripción, José Núñez. La mayoría, bueno, yo no sé cuántos años tiene usted, pero hace un tiempo, para que le llegara el periódico, el diario, a su casa,
usted tiene que pagar una suscripción. Si usted se suscribe a una revista como Mecánica Popular o National Geographic, usted paga una suscripción y esa suscripción le dice que mensualmente le va a llegar una revista a su casa. O si usted paga un periódico, el periódico cuando usted paga la suscripción, todos los días le va a llegar un periódico a su casa. Ese es el contrato que usted firma de suscripción. Lo tiene que pagar para que todo eso ocurra. Ese modelo de suscripción es el que ha existido desde que se inventó la imprenta hasta hace unos 10 años. Entonces, es el modelo que siempre hemos tenido en el mundo. Ahora existen otros modelos diferentes, en los cuales usted no paga por, eh, eh, por leer. Los modelos en los que usted me dice que usted paga para publicar se llaman modelos de Gold Open Access. Entonces, las revistas que son Gold Open Access o la Ruta Dorada, usted tiene que pagar un dinero para que le reciban el artículo y sufra todo el ciclo editorial. Entonces, las revistas Gold Open Access utilizan ese modelo de negocio. Entonces, el que lee no tiene que pagar por leer, como lo hace usted con el periódico o una revista normal de otros temas, sino se cambia el pago a la persona que publica. Pero entonces creo, José, que también vale la pena hacer una charla acerca de Open Access y resolver dudas al respecto, porque aquí no nos va a dar el tiempo para eso. Ni es el tema de hoy. Nos puede dejar su correo, ya les voy a decir cuál es mi correo, para que puedan tenerlo. Marionella, buenas tardes, muchas gracias a usted. ¿Cómo se puede incluir una revista en el Sevier? Eso se llama proceso de indexación. Lo puede buscar en internet, proceso de indexación. No se incluye en el Sevier. Una revista no se incluye en el Sevier. El Sevier es una empresa que tiene una rama editorial y la rama editorial ya tiene sus propias revistas, entonces usted no puede incluir una revista en el Sevier. Puede indexar una revista en Scopus, que es un índice. Entonces, si quiere indexar una revista en Scopus, hay un proceso de indexación que debe cumplir la revista. Si quiere publicar una revista en el Sevier, ese servicio no existe, tiene que ser una revista de la editorial Sevier, donde sea que esté en el mundo. Hay una sede en Nueva York, otra en Ámsterdam, otra en el Reino Unido, y allí es donde está la editorial del Sevier. Iván, gracias a usted. 234 personas a esta hora. Parece que no hay más preguntas. Gracias a ustedes. A ver, aquí qué dice Salvador. Para saber quiénes son los que proponen, quién y dónde pagan. Bueno, no comprendo bien la pregunta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Aquí están pues el nombre de nuestras redes, el Sevier Latinoamérica Norte, tanto en Facebook como en YouTube. Mi correo electrónico. Agradecerles por su presencia el día de hoy, esta tarde. Espero que tengan un feliz atardecer, que se cuiden mucho, no salgan de casa, usen tapabocas, lávense las manos. Estamos creciendo en varios países en infección, cuídense mucho, no enfermen a sus papás, no enfermen a sus abuelos. Sobre todo, autocuidado es lo más importante en estos días. Muchas gracias por su participación y nos vemos dentro de un mes. Saludos a La Paz, desde La Paz, Bolivia. Saludos.